soluciones. Hoy hablando de un tema muy importante, tanto para adolescentes como inclusive para personas de ya edades más avanzadas. Y estamos hablando de personas inclusive que sobrepasan los 50 años. Es el riesgo al que estamos todos expuestos si no tomamos las medidas necesarias de contraer algún tipo de infección de transmisión sexual. Y para ello, para conversar sobre esto, nos acompaña el día de hoy Indira Silvera, ella es socióloga, además especialista en salud sexual y salud reproductiva, y está en compañía del doctor Enrique Bache, él es ginecobstetra, director médico de la Asociación Civil de Planificación Familiar, PLAFAM, donde también labora Indira. Bienvenidos a ambos. Indira, en principio, ¿qué entendemos o qué se debería entender por sexo seguro y responsable? Bueno, ante nada, muchísimas gracias por invitarnos, por estar en este espacio compartiendo y que podamos transmitir a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes y a la población en general lo que implica el riesgo de las infecciones de transmisión sexual. Esto no es un problema únicamente de Venezuela, es un problema del mundo entero. Existe una resistencia importante al uso correcto del condón. Por ejemplo, cuando hablamos de los adolescentes y de los jóvenes, de 10 adolescentes que conocen los métodos anticonceptivos, solo uno lo utiliza y lo utiliza de manera correcta. ¿Por qué ocurre esta situación? Piensan que no les va a ocurrir, que el riesgo son de algunas personas, que eso no me va a pasar a mí, algunas veces porque no tienen la información o buscan la información entre adolescentes y jóvenes que probablemente tienen la misma información que ellos. Cuando hablamos de adultos, la resistencia sigue siendo la misma. ¿Para qué utilizar el condón? Yo te cuido. El VIH es una infección principalmente de homosexuales. Ahí vienen los mitos. ¿Okay? Etiquetar un grupo de la población. Entonces no lo quieren utilizar porque no se siente igual, porque no da placer, cuando hemos hecho prácticas importantes de conversatorios, de charla, ¿verdad? Y se ha hecho demostraciones del uso correcto del condón, no solamente te da placer, sino que da seguridad a parejas heterosexuales y homosexuales que puedes disfrutar del sexo de una manera sana y responsable. Aprovecho además de preguntarte, ya que estamos hablando de este tema de los adolescentes, que es bien importante, ¿cuál es la edad promedio en la que el venezolano se está iniciando en su vida sexual? Mira, las estadísticas son alarmantes. Lamentablemente en los últimos tiempos, cada vez la edad de inicio sexual es muchísimo más temprano. O sea, estamos hablando en promedio de 14 a 15 años. Wow. Entonces, si estamos hablando de 14 a 15 años, estamos hablando que la situación de vulnerabilidad y de riesgo es mayor de contraer no solamente un embarazo no deseado y no planificado, sino cualquier infección de transmisión sexual. ¿Y cuántos de ellos quizás, doctor, ya a esta edad en la que se inician en el mundo de la sexualidad, han escuchado quizás en casa o inclusive en la escuela lo que significa tener una sexualidad segura, responsable? Muy pocos y básicamente porque los padres no quieren hablar de sexo o quizás no fueron preparados para eso. Igualmente, a nivel de la docencia, se da nociones, pero no con la realidad, ¿verdad?, sociológica de la situación que estamos viviendo. ¿Es un asunto de tabú quizás, doctor, que hay todavía De en la sociedad? tabú, de miedo, ¿verdad? Yo he escuchado profesores, ¿verdad?, que no quiere que se hable el tema porque eso es como abrirle al muchacho los deseos sexuales antes de tiempo. ¿Ve? Y miedo por la desinformación, por no saber cómo abordar la situación. Por supuesto, ¿no? Hay que empezar desde muy niño, desde muy pequeño, enseñarle sus genitales y todo, y a la vez dando información para evitar también los abusos que se puedan dar. Sí. Ahora, desde muy niño hay que empezar a trabajar con eso. cuando uno habla de estas cosas, las personas por lo general se van de una vez a lo que tiene que ver con embarazo adolescente, pero el embarazo adolescente no es el único riesgo que corren los individuos a tempranas edades por desconocer sobre educación sexual. ¿Cuáles son los otros riesgos, las otras consecuencias de las que poco se habla? Mira, el doctor Abacha acaba de hablar una de ellas y tiene que ver con relaciones sanas, con relaciones saludables. El tema de violencia basada en género, ¿ok? Por eso cuando hablamos de la sexualidad no solamente es
placer o coito, ¿no? Tiene que ver con mucho más, tiene que ver con maneras de pensar, de sentir, de actuar, con Respeto roles mutuo. de género. Así es. Entonces es bien importante que a temprana edad a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes le estemos hablando, ¿verdad?, de la violencia. Cómo detectar cuando una persona quiere tocarte tus partes íntimas y qué es lo que debemos hacer, cómo podemos prevenir la violencia. Porque además a esas edades el individuo es muy fácilmente manipulable. Sí, es vulnerable. Mm. Es vulnerable y cuando se está criando en un ambiente poco favorable, ¿verdad? Donde no se conversa, donde no se habla, donde no se demuestra el amor, el cariño, la consideración, bueno, cualquiera en la calle puede, entre comillas, ofrecerle eso, ¿verdad? Porque es como las técnicas que usan los abusadores, sí me comprende, y lo va llevando hacia esas situaciones. Y este es el punto donde más de uno salta y dice, bueno, pero esto es responsabilidad nada más de la escuela y de la familia. La pregunta que siempre se hacen muchas personas, ¿dónde queda el Estado en todo esto? Así es, Sí. así es. Fíjate, tenemos un contexto legal muchísimo más favorable. Tenemos el artículo 50 de la LONA, la Ley de Protección al Niño, Niña y Adolescente. Ese artículo es muy rico porque te toca distintos puntos fundamentales que te habla de educación, de información y de orientación en todo lo que comprende la salud sexual y la salud reproductiva. Una cosa es la salud sexual, que tiene que ver con todo el tema de la sexualidad, tocando todo lo que es la parte preventiva, que va desde violencia, relaciones saludables, hasta la parte de reproducción. El hecho de que seas mujer no necesariamente tienes que ser madre. El rol de la mujer puede ser muchísimo. Claro. ¿Okay? Pero ¿qué es lo que piensan nuestras adolescentes? Que mi rol es ser madre por encima de todas las cosas y va pasando de generación en generación, principalmente en nuestros sectores populares. Tenemos nuestras cifras, Venezuela ocupa el tercer lugar en América Latina con embarazos en adolescentes. Si nos vamos a las cifras, sí, tienden a variar. A veces estamos o en el tercero o en el primero, pero siempre estamos ocupando los primeros lugares. Y de igual manera con el tema de las infecciones de transmisión sexual. Entonces, rescatando un poco ese artículo 50 de la LONA, también nos habla de servicios amigables en salud. Si nuestros jóvenes, si nuestros adolescentes, es más, nosotros mismos, vamos a una consulta de ginecología y tenemos una molestia, si la persona nos ve de mala manera, nos empieza a criticar, nos empieza a juzgar, nos vamos a sentir cómodos para hablar de la dolencia o del malestar o de la inquietud que tenemos en estos temas, en mi cuerpo, en mi privacidad. Así es. Creo que la reflexión en general no es solamente un tema de gobierno, no es solamente un tema de las instituciones a las cuales nosotros representamos, es de la sociedad en general. Además, Pero- doctor, ¿cuánto le termina costando quizás al mismo Estado el no tener buenas estrategias en materia preventiva justamente Sí. en ese contexto? A eso vamos. Fíjate, si el Estado tiene responsabilidad, primero hay una que está cumplida, que es la norma oficial del Ministerio de Salud para la atención de salud de adolescentes, ¿verdad? Y también del adulto y del adulto mayor. La cuestión está en que nosotros, los médicos encargados de eso, cumplamos esa norma que fue muy bien diseñada, que no fue del Estado, del gobierno, no, sino se reunieron expertos. Y allí estuvo la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, que dicta pautas en eso, jefes de servicios de hospitales grandes y todo. El Estado lo que sí tiene una responsabilidad es en la creación, ¿verdad?, de servicios de salud, de atención en salud integral para el adolescente. ¿Y eso engloba lo que es la materia preventiva, doctor? Claro, porque fíjate, por ejemplo, en la maternidad Concepción Palacio se creó, uno de los pocos hospitales que lo tiene, y la paciente antes de entrar, al igual que en Plafam, antes de entrar a una consulta se le dan charlas, ¿verdad?, alusivas a todo lo que es salud sexual y salud reproductiva. Porque es la cuestión de la concienciación sobre la problemática de embarazo adolescente y de las infecciones de transmisión sexual. Sobre el riesgo que se corre Exactamente, la concienciación para después la educación, la sensibilización sobre ese problema. Ahí es donde tenemos que trabajar, con servicios donde la mujer o el varón
no se sienta estigmatizado, que es el problema. Pero cuando- comencemos por algo también, o sigamos con algo que es muy importante. ¿Realmente en Venezuela se monitorea de forma debida los casos de infecciones de transmisión sexual? Sí, yo pienso que ¿Sí sí. hay un buen monitoreo al respecto? Sí hay. A nivel, fíjate, por ejemplo, a nivel, digamos, como estadal. Las unidades sanitarias, ¿verdad? Tienen eso, tienen estadísticas muy claras de eso. Ok. Sí, eso se está... Afortunadamente. Afortunadamente. Ahora usted se estará preguntando, Ahora, bueno, pero ¿por qué hablan de infecciones de transmisión sexual cuando yo las conozco como enfermedades de transmisión sexual? Son términos que vamos a aclarar al regreso de esta pausa, cuando además conozcamos cuáles son las principales infecciones de transmisión sexual que padecen hoy los venezolanos. Por ejemplo, cómo se contagian, cuál es el riesgo que corremos, cuán expuestos estamos todos. De eso hablamos cuando regresemos a esta pausa.